Bruce Lee y Chuck Norris, dos leyendas de las artes marciales, compartieron más que solo épicas batallas en pantalla. Su amistad fue una conexión profunda basada en el respeto mutuo y la admiración. Su legendaria pelea en el Camino del Dragón está grabada en la historia del cine, mostrando sus habilidades y química inigualables. Pero más allá de la coreografía y la fama, hay una historia más profunda y personal que Norris ha revelado recientemente. Una que desafía creencias arraigadas y revela nuevas verdades sobre la prematura muerte de Lee. Mantente atento mientras desentrañamos las sorprendentes revelaciones y exploramos el vínculo duradero entre estas dos figuras icónicas. Asegúrate de dar un like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en descubrir los secretos y las historias detrás de tus estrellas favoritas. La muerte prematura de Bruce Lee. El 10 de mayo de 1973, Bruce Lee sufrió un colapso durante una sesión de reemplazo de diálogo automatizado para Enter the Dragon en el Orange Sky Golden Harvest Film Studio en Hong Kong. Experimentando severas convulsiones epilépticas y dolores de cabeza intensos, fue trasladado de urgencia al Hospital Bautista de Hong Kong, donde los médicos le diagnosticaron un edema cerebral. Lograron reducir la hinchazón mediante la administración de manitol, un diurético utilizado para tales emergencias. Para el 20 de julio de 1973, Lee se encontraba en Hong Kong preparando una cena con el actor George Lazenby, con quien planeaba trabajar en una nueva película. Más temprano ese día, Lee se había reunido con el productor Raymond Chow en su casa para discutir la película Game of Death. Su reunión duró hasta aproximadamente las 4 de la tarde, después de lo cual Lee y Chow se dirigieron a la residencia de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa y colega de Lee, para revisar el guión de la película. Chow luego se fue a una cena, mientras que Lee y Ting Pei continuaron con sus discusiones. Después de tomar una siesta, Lee no llegó a la cena. Chow regresó al apartamento de Lee, pero no pudo despertarlo. Se llamó a un médico que intentó reanimar a Lee durante 10 minutos antes de enviarlo en ambulancia al Hospital Queen Elizabeth. Lamentablemente, Lee fue declarado muerto a su llegada a la edad de 32 años. El funeral de Lee se celebró el 25 de julio de 1973 y fue un evento emotivo y muy concurrido. El servicio fúnebre tuvo lugar en la Hong Kong Funeral Home y estuvo marcado por una significativa muestra de duelo por parte de fans, amigos y colegas. Entre los portadores del ataúd se encontraban Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto, Peter Chin y el hermano de Lee, Robert, cada uno de los cuales jugó un papel importante en la vida y carrera de Lee. Su presencia subrayó el profundo respeto y admiración que sentían por Lee. El servicio fue asistido por una multitud numerosa, reflejando la inmensa popularidad de Lee y el impacto que había tenido en la industria cinematográfica y en la comunidad de artes marciales. Entre los presentes se encontraban muchas figuras prominentes de la industria del entretenimiento, así como fans que habían acudido a rendir sus últimos respetos al legendario artista marcial. Lee fue sepultado en el Lakeview Cemetery en Seattle, una ubicación elegida por su familia para honrar su lugar de descanso final. Además de las formalidades del servicio, el funeral incluyó tributos y elogios de amigos cercanos y familiares, quienes hablaron sobre las contribuciones de Lee al cine, las artes marciales y su presencia inspiradora. El funeral fue un recordatorio solemne del legado duradero de Lee y el vacío que su partida dejó en el mundo del entretenimiento y las artes marciales. El funeral de Lee marcó el fin de una era, celebrando la vida y logros de un hombre que se había convertido en un ícono global en su corta pero impactante carrera. Su legado continuó resonando a través de los numerosos tributos rendidos y la admiración continua por su trabajo en el cine y las artes marciales. ¿Mató Chuck Norris a Bruce Lee por celos? Existe una considerable evidencia que sugiere que Chuck Norris albergaba una gran cantidad de celos hacia Bruce Lee.
Por ejemplo, una carta manuscrita de Chuck Norris dirigida a Bruce Lee, disponible en YouTube, revela la incomodidad y desesperación de Norris. Norris había estado afirmando públicamente que le estaba enseñando a Lee, cuando en realidad estaba recibiendo instrucción de Lee. Al descubrir las tergiversaciones de Norris, Lee intentó confrontarlo sobre estas falsedades. Sin embargo, Norris optó por evitar una confrontación directa y en su lugar recurrió a escribir una carta buscando el perdón de Lee. Esta correspondencia está documentada en YouTube. Además, en entrevistas realizadas después de la muerte de Bruce Lee, Chuck Norris a menudo minimizaba las habilidades marciales de Lee, sugiriendo que Lee era simplemente un actor mientras que él mismo era un campeón mundial. Esta actitud despectiva parece reflejar una reticencia a reconocer el verdadero poder y los logros de Lee. Los informes indican consistentemente que Bruce Lee era inflexible en cuanto a entrenar con sus alumnos, reconociendo su papel crítico en la formación de artes marciales. Muchos de los estudiantes de Lee eran luchadores profesionales y campeones mundiales, incluyendo a Joe Louis, a quien Lee tanto enseñó como con quien entrenó. Según un actor de Enter the Dragon, Lee entrenó con los mejores luchadores de la época, incluido él mismo, y se le describió como una fuerza inigualable en el ring. El actor enfatizó que, aunque algunos podrían negar haber peleado con Lee, él estaba al tanto de la verdad y estuvo presente durante estos encuentros. Es razonable inferir que el actor se refería a Chuck Norris, entre otros. Aunque Chuck Norris ha elogiado ocasionalmente a Bruce Lee a lo largo de los años, probablemente debido a la perdurable popularidad de Lee, Norris ha insinuado sutilmente su propia superioridad en estos contextos. Sus palabras cuidadosamente elegidas sugieren una reticencia a reconocer completamente las excepcionales habilidades y fama de Lee. Es evidente que los celos de Norris hacia las habilidades y el reconocimiento de Lee eran significativos, a pesar de las generosas contribuciones de Lee a la carrera de Norris, incluyendo darle un papel importante en una de sus películas. Sin la influencia de Bruce Lee, Chuck Norris podría no haber alcanzado el mismo nivel de reconocimiento en el mundo actual. Sin embargo, es importante aclarar que no hay evidencia que sugiera que Chuck Norris estuvo involucrado en alguna conducta indebida relacionada con la muerte de Bruce Lee. Chuck Norris hizo una revelación impactante sobre la muerte de la leyenda de las artes marciales. Muchas teorías afirman que Lee murió debido a un edema cerebral, mientras que otras sostienen que su fallecimiento se debió a una deficiencia de sodio. Tras 50 largos años desde su fallecimiento, no hemos podido alcanzar un cierre emocional. Sin embargo, parece que su amigo cercano tenía todas las respuestas. En 2018, en una entrevista con MMA Imports, el campeón de artes marciales Chuck Norris se adelantó para aclarar el misterio en torno a la muerte de Lee. Al preguntarle sobre su teoría sobre la desaparición de Lee, Chuck reveló una explicación muy sorprendente. Comenzó hablando de una chica llamada Betty, que estaba trabajando junto a Lee en Hong Kong para su próxima película. Dijo: cuando él estaba en Hong Kong, preparándose para su próxima película, estaba trabajando con una chica llamada Betty. Chuck añadió detalles a la historia al decir: tuvo un dolor de cabeza severo, así que Betty le dio algunos antibióticos para el dolor de cabeza. Según Chuck, los analgésicos causaron una reacción en el cuerpo de Lee. Chuck explicó: los medicamentos que había tomado para su espalda reaccionaron entre sí y hicieron que su cerebro se hinchara y causara un aneurisma o la ruptura de vasos sanguíneos en su cerebro. Con sus sorprendentes revelaciones, Chuck afirmó que su teoría es veraz de principio a fin. Concluyó agregando: eso es lo que realmente ocurrió. Existen muchas teorías que aún persisten sobre la muerte de Bruce Lee. Algunos estudios afirman que Lee estaba sufriendo de un edema cerebral que generó un exceso de líquido en las células de su cerebro, lo que finalmente causó su muerte.
Otros sostienen que Lee consumió una cantidad excesiva de agua, lo que llevó a una deficiencia de sodio en su cuerpo. Los niveles inapropiados de sodio causaron fallos renales y se convirtieron en la causa del fallecimiento de Lee. Sin embargo, los informes de la autopsia indican que la causa exacta de la muerte de Lee fue la hinchazón en su cerebro. Claramente, existen muchas conjeturas sobre la prematura muerte de Bruce Lee. Aunque no podemos llegar a una conclusión definitiva sobre cómo murió, los años que vivió fueron algunos de los mejores y más gloriosos para el mundo de las artes marciales y el cine. La revelación de Bruce Lee a Chuck Norris tras una experiencia cercana a la muerte. Bruce Lee ha sido una inspiración para muchos. Desde Jackie Chan hasta Chuck Norris, Bruce Lee y su obra animaron a muchos de manera significativa. Solo había un puñado de personas a las que Lee admiraba, no solo en su vida personal, sino también profesionalmente. Y Chuck Norris era uno de ellos. A pesar de tener una rivalidad competitiva entre ellos, Norris consideraba a Lee como alguien respetable y estaba ansioso por aprender de su genialidad. Veamos lo que Lee tenía para compartir justo después de su horrible incidente. Mientras filmaba Enter the Dragon, Lee casi muere debido a una convulsión, pero gracias a los médicos de Hong Kong, que tomaron medidas para ayudarlo. Estaba lo suficientemente decidido como para decir: me sentí muy cerca de la muerte. Ejercí mi voluntad y me dije a mí mismo: voy a luchar, voy a salir adelante, no voy a rendirme. Sabía que si me rendía, moriría. Después de recuperarse completamente de lo que sintió como una experiencia cercana a la muerte, Lee invitó a Norris a almorzar y compartió su experiencia. A esto, Norris preguntó sobre la razón de su convulsión, pero él parecía no estar consciente de eso. En su lugar, Lee estaba más ansioso por hablar sobre las ofertas de películas que había recibido. Le reveló a Norris: me están ofreciendo cheques en blanco para mi próxima película. Imagina, puedo llenar cualquier cantidad que quiera si simplemente firmo con ellos. Además, compartió sus aspiraciones. Lo verás. Voy a ser el primer actor de cine chino en volverse internacionalmente famoso. En poco tiempo seré más grande que Steve McQueen. Después de recibir un informe médico limpio en Los Ángeles, Bruce estaba feliz. Los médicos le dijeron que tenía el interior de un joven de 18 años, y eso lo sorprendió aún más que su experiencia cercana a la muerte. Las oportunidades eran muchas y su mente y cuerpo estaban en sintonía con todo lo que la vida tenía para ofrecer. Pero, ¿qué lo llevó a pasar por una experiencia cercana a la muerte? En 1973, Lee experimentó una convulsión masiva debido a un golpe de calor mientras hacía el doblaje para una película. El equipo lo llevó al hospital más cercano lo antes posible, debido a sus irregularidades en la respiración. Estaba gorgoteando y temblando mientras experimentaba espasmos y no respondía bien a ningún medicamento. Después de 2 a 3 horas de lucha, el artista marcial finalmente recobró la conciencia y se sintió un poco mejor. Los médicos sospecharon principalmente que el consumo de hashish era la causa de esto. Aunque insatisfecho, Lee buscó una segunda opinión. En Los Ángeles, los médicos diagnosticaron a Lee con edema cerebral, pero ambos no lograron detectar el aumento de calor corporal detrás de todo. Se informó que la eliminación de las glándulas sudoríparas de las axilas llevó a un aumento en la generación de calor interno en su cuerpo y no logró mantener una condición homeostática. No sabía que solo le quedaban 2 meses de vida. Aunque murió joven, Lee siempre esperó alcanzar el éxito siendo un artista marcial hecho a sí mismo hasta su último aliento. ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle un pulgar arriba a este video y suscribirte a nuestro canal. Chuck Norris y el detalle oculto en su pelea ilegal con Bruce Lee. Una de las confrontaciones más icónicas en el cine de artes marciales es la legendaria pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris.
Su dinámica confrontación en The Way of the Dragon se ha convertido en un referente del género, y la combinación de Lee y Norris sigue siendo inigualable en la historia del cine de acción. Ambos actores han sido celebrados y mitificados como algunas de las estrellas de cine más duras de todos los tiempos, y su colaboración en la película de 1972 solo consolidó su estatus legendario. Bruce Lee, ya una estrella de artes marciales bien establecida, asumió el papel de Tang Lung, un hábil artista marcial enviado para ayudar a una mujer y su tío que están siendo acosados por criminales locales. La película sentó las bases de lo que se convertiría en una pieza fundamental en el cine de artes marciales. Chuck Norris, haciendo su debut en un papel importante en el cine, interpretó a Colt, un formidable artista marcial contratado por la organización criminal para neutralizar la amenaza que representaba Tang Lung. El papel de Norris como Colt presentó a la audiencia a un artista marcial occidental, agregando una nueva dimensión al género y proporcionando una emoción fresca para los espectadores. The Way of the Dragon se convirtió en la película de mayor recaudación en Hong Kong, hasta que otra película de Bruce Lee la superó al año siguiente. Recientemente, ha emergido un metraje raro de Chuck Norris discutiendo el éxito de la película. Norris reflexionó sobre los logros financieros de la película diciendo: «Esa película costó $145,000 para producir y ha recaudado más de $60 millones en todo el mundo. Eso es aproximadamente más de $700 millones ajustados por inflación ahora. Es increíble, ¿verdad?». A pesar de la representación de una feroz rivalidad en la película, muchos creían que Lee y Norris albergaban una animosidad real entre ellos. En realidad, Norris tenía un gran respeto por la velocidad y habilidad de Lee. Los dos habían peleado varias veces, y Norris estaba consistentemente impresionado por la destreza de Lee. En una entrevista, Lee incluso comentó que derrotar a figuras como Joe Louis, Mike Stone y Chuck Norris se sentía como pelear con niños. En el metraje de la entrevista de Norris, habló muy bien de su experiencia trabajando con Lee, describiéndola como muy divertida. Reconoció que su escena de pelea se considera la escena clásica de pelea de artes marciales de todos los tiempos, destacando su placer al ser parte de un momento tan querido en la historia del cine. Un detalle intrigante sobre la escena de la pelea en The Way of the Dragon es que fue filmada en circunstancias menos que legales. El equipo de producción carecía de los permisos adecuados para filmar en el Coliseo, por lo que Lee tuvo que sobornar a los funcionarios para conseguir el permiso. Esto permitió al equipo filmar en el lugar durante aproximadamente una hora antes de verse obligados a concluir. Un aspecto menos conocido de la legendaria escena de la pelea involucra un momento específico que permaneció en secreto durante años. Norris recordó una escena en la que tira a Lee al suelo y Lee agarra y arranca el cabello del pecho de Norris. Norris recibió una carta de un fan que había visto la película 26 veces, preguntando si el tirón de cabello era real y si confirmaba la dureza de Norris. Chuck Norris ha elogiado frecuentemente a Bruce Lee, describiéndolo como un oponente formidable, con un físico esculpido y técnica. También notó el carisma y la amabilidad de Lee, tanto en el ring como en su vida personal. Norris admiraba la confianza y el ingenio de Lee, que eran tan deslumbrantes como ocasionalmente intimidantes. Quizás, el aspecto más notable de su colaboración fue la filmación de la escena de pelea en sí. Se llevó a cabo en una esquina del Coliseo de Roma, con guardias que habían sido sobornados por Lee supervisando la grabación. La película, originalmente destinada a los mercados asiáticos, se convirtió en una sensación global, en gran parte debido a la memorable escena de pelea en el Coliseo. La secuencia, filmada en tomas largas, permitió a la audiencia apreciar plenamente el arte de la coreografía de la pelea y mostró los talentos excepcionales de Lee y Norris.
Este momento icónico en la historia del cine no habría sido posible sin el dominio combinado de estas dos leyendas de las artes marciales y la determinación de Lee de dejar un impacto duradero en el género. Cómo Chuck Norris influenció a Bruce Lee. Estamos acostumbrados a escuchar cómo Bruce Lee ha influenciado al mundo y a las artes marciales, pero no tanto como otros artistas marciales como Chuck Norris influyeron en Bruce Lee. Entonces, ¿qué consejo le dio Chuck Norris a Bruce Lee? A veces, tus fortalezas y ego te ciegan de la realidad, no necesariamente de una manera negativa, pero a veces esto te bloquea para ver el otro lado de la cerca. Chuck entrenó rutinariamente con Bruce Lee durante años en su patio trasero. En una sesión de sparring, Chuck notó que Bruce nunca hacía patadas altas, y le preguntó por qué. Lee respondió que un artista marcial no debería patear por encima de la cintura. Chuck Norris replicó que uno debería estar preparado para golpear a alguien en cualquier parte del cuerpo en cualquier momento. Añadió que si un oponente deja expuesta su cabeza, debes aprovechar eso. Lee se dio cuenta de que Norris tenía razón y comenzó a trabajar en sus patadas altas con Chuck. Lee logró perfeccionar la patada alta en 6 meses. Bruce se refería a sí mismo como un maestro estudiante. Era un estudiante de aprendizaje y adaptación, y decía que ser llamado maestro era para cuando el ataúd estuviera cerrado. No soy un maestro, soy un maestro estudiante, lo que significa que tengo el conocimiento de un maestro y la experiencia de un maestro, pero aún estoy aprendiendo. Así que soy un maestro estudiante. No creo en la palabra maestro. Considero al maestro como tal cuando se cierra el ataúd. No es que Bruce estuviera en contra de aprender patadas altas. En cambio, su filosofía se trataba de usar lo que funciona y descartar lo que no. Creía en desarrollar un flujo sin patrón que no estuviera restringido a convertirse en una máquina de imitación de Kung Fu. La otra debilidad es que cuando se forman clanes, las personas de un clan sostendrán su tipo de arte marcial como la única verdad y no se atreven a reformarlo o mejorarlo. Así, se confinan en su pequeño mundo. Sus estudiantes se convierten en máquinas que imitan formas de arte marcial. ¿Quién sabe qué pensaba Bruce? Quizás pensaba que las patadas altas eran demasiado letales para golpear la cabeza. Tal vez te hacen demasiado vulnerable defensivamente al alejarte de tu centro de gravedad y base. Sin embargo, Bruce se enfocaba en la eficiencia y la velocidad en los golpes. La patada alta probablemente no encajaba en su estilo de lucha o repertorio, pero fue ventajosa en las películas para él. Bruce siempre buscaba cómo hacer que las películas fueran más emocionantes mostrando técnicas extravagantes y veía la patada alta como valiosa en los filmes. Sin embargo, no fue tan beneficiosa en su estrategia de combate. Chuck le ayudó a ver la importancia de la patada alta. No tenía que usarla, pero podía hacerlo si era necesario. Bruce nunca restringió de quién o qué podía aprender, sin importar cuán diferente fuera. Todo y cualquier cosa puede inspirar sus pensamientos que llevan a la evolución y la acción. Creía que uno puede aprender o ser inspirado por las técnicas o la filosofía de alguien. En cualquier caso, por eso Bruce Lee creó Jeet Kune Do. Se informe, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Pones agua en una botella, se convierte en la botella. La pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir y puede estrellarse. Sé agua, amigo mío, como dijo alguna vez el legendario Bruce Lee. Bruce Lee versus Chuck Norris. ¿Quién ganará? Bruce Lee, renombrado por su velocidad y destreza física inigualables, ha alcanzado un estatus legendario en el ámbito de las artes marciales. A pesar de tener un historial mínimo de combates competitivos, Chuck Norris, contemporáneo de Lee, ha aprovechado su destreza en artes marciales para construir una carrera notable tanto en la actuación como en la oratoria pública. Ambos, Lee y Norris, nacidos en 1940, siguieron trayectorias profesionales similares hasta la prematura muerte de Lee
en 1973. Su icónica escena de combate en The Way of the Dragon consolidó sus lugares en la cultura popular como maestros emblemáticos de Kung Fu del este y del oeste. En la cultura moderna, Bruce Lee es venerado como una figura de capacidades sobrehumanas. Aunque Norris sigue siendo respetado en los círculos de artes marciales por sus logros, las historias exageradas de su invulnerabilidad se han convertido en el material de memes de Internet y sátiras. A pesar del historial competitivo más sustancial de Norris, es Lee quien ha emergido como el ícono supremo del Kung Fu. Chuck Norris, artista marcial y actor estadounidense, comenzó su viaje en artes marciales después de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su éxito en torneos de artes marciales llevó a una floreciente carrera en cine y televisión, culminando en su papel icónico en la serie de larga duración Walker, Texas Ranger. Norris también ha ganado notoriedad en memes de Internet que exageran humorísticamente su fuerza e invulnerabilidad. Bruce Lee, por otro lado, desarrolló una filosofía de combate única conocida como Jeet Kune Do. El enfoque de Lee fue revolucionario. Rechazó los estilos de combate tradicionales rígidos a favor de un estilo sin estilo, fluido y adaptable. Su riguroso régimen de entrenamiento incluía correr, levantar pesas, esgrima, boxeo y estiramientos, y enfatizaba la importancia del desarrollo mental y espiritual junto con el entrenamiento físico. Similar a Lee, Chuck Norris creó su propio sistema de artes marciales, Chung Kuk Do, que integra varios estilos de combate con un énfasis principal en Tang Soo Do. Chung Kuk Do también incluye principios que se enfocan en el crecimiento personal y espiritual, como el pensamiento positivo, la amabilidad y la lealtad a Dios y al país. Lee, hijo de una estrella de ópera renombrada, comenzó su carrera cinematográfica siendo un niño. Inicialmente reacio a una carrera en el cine, finalmente aceptó papeles en televisión y películas, comenzando con The Green Hornet. Para The Way of the Dragon en 1972, Lee tenía control creativo total sobre las escenas de combate de la película. La trágica muerte de Lee poco antes del estreno de la película no impidió que se convirtiera en una de las películas de artes marciales más celebradas de 1973, provocando una breve locura por el Kung Fu en los Estados Unidos. Norris hizo su debut actoral en 1969 con The Wrecking Crew. Su carrera dio un salto significativo con The Way of the Dragon, donde conoció a Lee por primera vez, y esta película se acredita por catapultarlo a la fama. Norris se convirtió en una figura prominente en Canon Films, con éxitos como Breaker, en 1977. A pesar de una caída en su carrera hacia finales de los años 80, su papel en Walker, Texas Ranger de 1993 a 2001, revitalizó su perfil público. La reputación de Bruce Lee como una figura legendaria se ve reforzada por un comercial ampliamente difundido, aunque falso, que lo muestra jugando al ping-pong con nunchakus. Time Magazine lo reconoció como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX, y una estatua de 7 pies de altura de él se encuentra en el Chinatown de Los Ángeles. Chuck Norris, por su parte, ganó el título de campeón de karate en peso medio profesional en 1968, que mantuvo durante 6 años consecutivos. También fue nombrado Luchador del Año por Black Belt Magazine en 1969 y se convirtió en el primer occidental en obtener un cinturón negro de 8º grado en 1969, Taekwondo en 1990. Aunque Norris y Lee eran buenos amigos y colaboradores profesionales, su espíritu competitivo reflejaba el de cualquier atleta motivado. Norris, reflexionando sobre la naturaleza de su competencia, comentó una vez en una entrevista con Black Belt: «Me perdonarás por responder con otro bruceísmo. Hacer alarde es la idea de gloria del tonto.
A medida que desentrañamos las capas de historia y especulación en torno a la prematura muerte de Bruce Lee, queda claro que la verdad a menudo está envuelta en misterio y emociones complejas. Las revelaciones y reflexiones de Chuck Norris ofrecen una perspectiva única sobre su complicada relación y el legado dejado por una de las figuras más icónicas de las artes marciales. ¿Qué opinas sobre los detalles revelados acerca de su amistad y las circunstancias de la muerte de Bruce Lee? ¿Crees que hay más en la historia o piensas que hemos descubierto la verdad? No olvides darle al botón de me gusta si encontraste este video intrigante y suscribirte a nuestro canal para más profundizaciones en el mundo de las leyendas de las artes marciales y más allá. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido que explora las historias no contadas detrás de los íconos de nuestro tiempo. Gracias por ver.